Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Empecemos por lo del ayuno. Terrible es y desconsolador lo que pasa hoy día en la sociedad cristiana con motivo de la ley del ayuno que manda la Santa Cuaresma. Es ley la del ayuno como todas las demás de la Iglesia, como la de oír misa los días festivos, como la de la confesión y comunión pascual, y como éstas obliga bajo pena de grave pecado. Obliga severamente a todo fiel cristiano desde los 21 años de edad hasta los 60, a no mediar falta de salud o trabajo de tal naturaleza que sea moralmente incompatible con su cumplimiento. Y nadie puede por sí y ante sí decretarse estas exenciones. La ley manda que nadie se considere dispensado, sino con el fallo del confesor y dictamen facultativo. Teniendo en cuenta que ayunar no significa tan solo abstenerse de comer carne ciertos días, como falsamente lo entienden algunos cristianos, que lastimosamente confunden el ayuno con la abstinencia. Porque claro está, y nadie lo puede ignorar, que una cosa es el ayuno y otra la abstinencia, y se puede estar dispensado del primero sin estarlo de la segunda. Por de pronto, la abstinencia de carne en ciertos días obliga a todo fiel cristiano, no desde los 21 años de edad, sino desde los 7, es decir, desde el uso de razón. Ayunar es otra cosa. Ayunar es hacer una sola comida formal al día, bien sea al mediodía, como se hizo siempre en España, bien al anochecer, como usan los que comen a la francesa. De ambas maneras se puede hacer. Pero en ambos casos, no se puede absolutamente tomar por la mañana más que un ligero desayuno, sin leche o sustancia de clase análoga, y en vez de la cena española o del almuerzo a la francesa, solo se permite una frugal colación. La colación suele reducirse a elementos vegetales y no exceder de unas 8 onzas en su totalidad. Entre día no se puede absolutamente comer. Esto desconsuela el estómago y mortifica el apetito. Y por esto se llama mortificación, y se impone como mortificación, y como mortificación se debe practicar. Si no fuese mortificativo y duro de hacer, ya no se impondría como castigo de nuestras culpas y como medio de satisfacer por ellas a Dios. Obliga a todos los bautizados, a la dicha edad y dadas las condiciones referidas. Obliga sin distinción de sexo ni de posición social. La dama debe ayunar como la obrera, la princesa como la monja, el banquero como el clérigo, sin otra excepción que la arriba mencionada. Y si no se ayuna se falta a precepto grave de la Iglesia y se comete pecado mortal, y si se muere en él, se merece y se logra la eterna condenación. Pues a tenor de esto saltará alguien. Serán muchos los que se habrán de condenar. Sí, amigo mío, muchos serán por desgracia. Y óyeme a propósito de esto una observación. Si ves a muchos que toman billete en el ferrocarril que va, por ejemplo, a Madrid, y contemplas que son muchos los que viajan tan contentos en aquel tren, y miras cómo anda el tren a toda máquina, y en la dicha dirección, no exclamarás naturalmente, «Pues, señor, ¿cuánto gentío va a llegar a Madrid?» Aplica el caso, y no necesitas más reflexionar. Son muchos, muchísimos los que van al infierno, porque son muchísimos los que van embarcados en el tren exprés que lleva allá. Este tren maldito, que arrastra con todas sus fuerzas Satanás, es el desprecio de la ley de Dios y de los preceptos de su Iglesia. Con este tren no se va más que a la condenación. Y dime aquí, ¿vas o no vas tú ahora mismo embarcado en ese tren? ¿No ayunas debiéndolo hacer a tenor de las reglas prescritas?
¿Vives en el desprecio de alguno o algunos de los otros mandamientos? Pues haz cuenta que tienes billete para el infierno, y que sin remedio irás allá a padecer, si a tiempo no te lanzas por otro camino. La ley del ayuno es la que pone más a prueba quién va o no va en estos vagones de infernal mercancía. Por la ley del ayuno, más que por otra alguna, me parece está haciendo ya hoy Dios, y ha de acabar de hacer en su terrible juicio la definitiva división de los que no son suyos y de los que eternamente lo han de ser. El ayuno de la Cuaresma, esta mortificación corporal que manda la Iglesia en este tiempo, a cuantos se hallen en las condiciones señaladas por ella, es uno de los puntos en que más se oye disparatar a las gentes del siglo. Tiempo es este muy pesado para ustedes. Me decía hace poco una señora en una visita. No comprendo, respondí. ¿A qué se refiere usted, señora? Pues es claro, como hemos entrado en Cuaresma, y están ustedes obligados a ayunar. Usted dispense, amiga mía. Pero yo siempre había creído que los preceptos de la Iglesia obligaban a todos los hijos de ella, a quienes ella no tiene debidamente dispensados. ¿Con qué quiere usted decir, padre, que también yo estoy obligada al ayuno cuaresmal? Ni más ni menos que yo, hija mía, si tiene usted 21 años, buena salud y ocupación que permita soportar el ayuno. Ay, pues yo nunca creí que eso de ayunar fuese más que para los eclesiásticos. Anduvo usted muy equivocada, señora mía. Es para todos los católicos. El precepto del ayuno en Cuaresma es igual al precepto de la misa en día festivo. Obliga a todos y solo deja de obligar cuando no se puede cumplir. Ni más ni menos. Serán cosas de usted y de los de su manga. No, amiguita. Son cosas de la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación. Y he aquí a mi interlocutora, que es señora de pro, que visita jubileos, y oye sermones, y lee diarios, y devora novelas, y pasa por ilustrada, y aún por devota hasta cierto punto, y sin embargo, queda espantada porque acaba de saber a los 40 años de edad que una católica o un católico seglares, en los días de ayuno, están obligados a ayunar ni más ni menos que los clérigos y las monjas. Cosas de nuestro siglo. Estamos, lector, en otra casa. Hablábamos de Cuaresma, y preguntábame un caballero sobre ayunos, y contestábale yo a mi vez explicándole lo que para su observancia exige la Iglesia en su actual disciplina, y hasta qué punto puede extenderse la colación, y qué clase de alimentos pueden usarse en ella. Así los practico, concluía yo, y creo observarlos como me manda la ley de Dios. Oh, pues si así es, también yo ayunaría. Y no obstante de ser así, usted, amigo mío, no ayuna. Tiene usted razón, pero eso que ustedes hacen no es ayunar. Yo concibo el ayuno de la primitiva Iglesia, aquel sí, con una sola refección al día, y ésta al caer la tarde, con privación hasta de beber y fumar, como practican los turcos en su Ramadán. Aquello es ayunar, aquello es mortificarse, aquello tiene mérito. Ayunar como ayunan ustedes, repito, también ayunaría yo. Bien, bravo, señor mío. ¿No ayuna usted hoy en la forma actual mitigada? Porque le parece demasiado suave, y ayunaría usted si se prescribiese con mayor rigidez. Admiro el rigorismo de sus teorías, pero me escandaliza algún tanto la relajación de sus prácticas. El ayuno de hoy mortifica, sí, señor. Ensáyelo usted y verá a lo que sabe el guisado. Pero más que todo, hoy ayunar es obedecer. Y como Dios probó la obediencia de Adán, prohibiéndole un bocado, así prueba la Iglesia la de sus hijos, limitándoles su diaria manutención. ¿Estamos? Así lo entiende el buen católico. Pues yo de este modo no quiero ayunar. Al fin, pudiendo comer al mediodía cuanto se quiera, no me parece gran cosa. Hombre de Dios, ¿tiene usted más que ayunar a pan y agua como los padres del yermo? Ni la Iglesia se lo prohibirá, ni yo tampoco. Pero, entre tanto, ese deseo noble de hacerlo más, que no le obliga, no comprendo cómo puede impedir que usted haga siquiera lo menos a que viene obligado bajo pecado mortal. ¿Cuántos hay como este ilustrado caballero? Si eso es ayunar, os dirán muy formalotes, también ayunaría yo. Y ninguno de ellos supo tomarse jamás la pena de intentar un ayuno.
Dice otra: No puedo ayunar, mi salud delicada, mis achaques. Está bien, pero puede usted agitarse y rebullirse hasta caer rendida de cansancio y de culpables emociones en un baile hasta las 4 de la madrugada. ¿Es o no es verdad? Y el cuerpo soporta aquella postración de sus fuerzas. Está claro, como lo exigen el mundo, el demonio y la carne. Ya se ve. Salta la de más allá. Siento desfallecimientos. Saldría muy debilitada mi salud tras tanto ayuno. Sin embargo, haga usted cuenta de que para esto se instituyó la práctica de ayunar, para que poco o mucho la sintiésemos, para que algo nos debilitase, no para regalarnos, no para engordar. No haga pues usted un argumento contra el ayuno de lo que es precisamente la razón y el objeto de él. Pero, ¿quién ayuna? Son tan pocos. Es verdad, y he aquí una observación que ya debió ocurrírsele a Cristo Dios, cuando dijo tan sin rodeos que son pocos los escogidos. ¿Quién ayuna? A esta pregunta puede responderse con esta otra: ¿quién se salva? Échese usted a discurrirlo así, a ratos perdidos. El asunto tiene bemoles, y le toca a usted muy de cerca. Basta, amigo lector, que fuera ese el cuento de nunca acabar. Sea usted católico, y no digo más. Hoy, como te he dicho antes, el cumplimiento exacto de los preceptos cuaresmales es el mejor certificado de catolicismo. De catolicismo práctico hablamos. Y el mejor pasaporte y cédula de vecindad para el cielo. Ay de quien no traiga en regla estos papeles. Así se portan los buenos católicos, y los que así no se portan, llámense como se quiera, no lo son. No lo son, y se lo avisamos para su formal desengaño. Apellidarse podrán cristianos, pero como gentiles, no como cristianos, viven. Y como gentiles, no como cristianos, van a morir. ¿Querrá todavía alguno de nuestros lectores hacerse sordo a estos severos tañidos de la campana cuaresmal? La Santa Cuaresma trae también consigo el precepto que se llama de la confesión y comunión pascual. Y tú, amigo mío que me lees, tal vez no has pensado que era tiempo ya de acercarte a cumplir con ese riguroso precepto. Y cuidado si esto es difícil. Como que se trata de confesar y comulgar a lo menos una vez al año. Cuidado si es exigente el catolicismo. Un fenómeno he observado. A nadie le parece tan pesada la ley de la confesión y de la comunión como a aquel que nunca la practica. Conozco personas que celebran, acercándose a los santos sacramentos, todas las grandes solemnidades del año. Navidad, Purificación, Anunciación, Semana Santa, Corpus, Asunción, Todos los Santos, Concepción de María. Y lo tienen por cosa tan ligera como ir a misa cada domingo. Y conozco otras que se han hecho de la confesión y comunión un verdadero precepto mensual, y les pasa lo mismo. Y otros han adquirido la santa costumbre de confesar y comulgar cada semana, y estos encuentran tan natural este acto como el mudarse el domingo la camisa y ponerse el traje de las fiestas. ¿Qué es en efecto la confesión y la comunión, sino el lavado y el adorno y la gala del alma? ¿Y quién no se muda en día festivo? ¡Beatos! ¡Fanáticos! Oigo que andas refunfuñando entre dientes. Llámalo como quieras, amigo mío, pues el nombre no cambia la cosa. Solo te responderé que acerca de esto he observado otra cosa muy particular. A nadie he visto a la hora de la muerte arrepentido de haber sido beato y fanático. En cambio, a muchos he visto felizmente arrepentidos de no haberlo sido. Si Dios ha instituido los sacramentos para uso de los fieles, podrán ser tildados de fanáticos los fieles que se acerquen lo más frecuentemente que puedan a la participación de estos sacramentos. Entonces el gran fanático será Cristo Dios, y el gran fanatismo será el catolicismo. ¿Consientes en eso? A bien que no es de temerse has tachado tú de fanático, beato y exagerado. Si para confesar y comulgar una vez al año necesitas que te recuerden el grave precepto de la Iglesia y lo terrible de sus amenazas. Podrán llamarte a lo más mal pagador. Porque mal pagador es quien para que pague necesita le aperciban con los rigores de una ejecución judicial o de la cárcel pública.
¿Pero de veras se te hace cuesta arriba purificar tu alma y hacerla digna de la unión sacramental con Jesucristo? ¿O no lo necesitas, y entonces eres un prodigio sin igual sobre la tierra, un santo, pero un santo extraño que tiene horror a las cosas santas? ¿O lo necesitas, y entonces eres, no sé cómo decírtelo, lector de mi ánima? Eres, te lo diré con franqueza, un perverso cristiano. Hay más. Atreveríame a sospechar que ya no eres cristiano y que has desertado de tu religión, si no pensase por otra parte que nunca has creído incurrir en tan horrenda apostasía. Oye, pues, y pesa atentamente estas mis razones. Es necesario cumplir, so pena de ser dado de baja en el número de los hijos de la Iglesia. Ni más ni menos. Vamos a ver. ¿Y por qué no te habías de arrodillar tú, como cualquier otro, a los pies del confesor? ¿Es que no tienes acaso de qué acusarte? Tan inocente y sin mancha es tu vida, que no necesite de vez en cuando un regular limpión. ¿O te parece corto el plazo de 1 año para que no haya ya muchísimo que estorbe en tu conciencia? Ah, si diese hoy para ti la hora de morir, si te fuese intimado que dentro de 3 horas has de presentarle al soberano juez cuenta detallada y rigurosa de tu vida, paréceme que no se te haría tan cuesta arriba tomarte esa pequeña molestia que se te pide cuando te dice la Iglesia que vayas a confesar. Y este día, infeliz, este día llegará para ti como para todos los demás, que cierto no has de tener tú, por tu buena cara, privilegio de exención. Y la Iglesia, que lo sabe, quiere que no vivas desprevenido. La Iglesia, que es madre y ama como tal, no puede ver en paciencia que se esté dormido su hijo, como estás tú, al borde del abismo de la eternidad. He aquí el motivo amorosísimo de este precepto de la confesión y comunión en la Pascua. ¿Es acaso que no sabes, amigo mío, por dónde empezar tan enojosa tarea? Te lo diré en 2 palabras. Examina tu conducta con respecto a Dios, con respecto a tu prójimo y con respecto a ti mismo, mirando lo que has mal pensado, mal hablado y mal obrado. Lo que encuentres después del escrutinio, dilo con sinceridad y llaneza al confesor, sin aumentarlo ni disminuirlo. Procura dolerte o sentirte de ello por ser ofensa de Dios y daño de tu alma, y propón como hombre formal no volver a cometerlo. Escucha lo que sobre esto te diga el confesor, cumple la breve penitencia que te imponga, y vete luego devotamente a recibir al Señor, y estás aviado. La cosa cuesta más emprenderla que dejarla lista y acabada. Empieza la primavera, y con ella el rejuvenecimiento de la naturaleza. Y en medio de esa universal resurrección de todos los seres que el invierno tenía como aletargados, en medio de esta vigorosa florescencia, de ese alarde de vida y de juventud, se oirán en breve los gozosos aleluyas de la Pascua cristiana. La Iglesia ha dispuesto que al rejuvenecimiento de la naturaleza acompañe el rejuvenecimiento de los corazones, y que la primavera del campo sea también la primavera del alma. Los aleluyas de Pascua resuenan muy tristes y acusadores en el corazón de aquel que en Pascua no ha despertado todavía a nueva vida, y que sigue envuelto aún en las nieblas de la culpa. A despertar, a florecer, a alegrarse y rejuvenecerse, a limpiarse. ¿Lo quieres todo en una sola palabra? A cumplir. Será temeridad mía si aseguro que la práctica de la limosna cristiana es otra de las obligaciones de la Santa Cuaresma. No parecerá nueva la idea a quien haya hojeado un momento el breviario de la Iglesia, en cuyas páginas se respira más que en otra parte alguna el verdadero aroma del Evangelio. Y clara y sencillamente nos lo repite en varios pasajes, y particularmente en el oficio de la primera dominica. Comparte con el hambriento tu pan, y tráete a tu casa para vestirlos al pobre y al desnudo. Cuando veas a un pobrecillo desnudo, vístele y no desprecies aquella carne, que es carne tuya. Deposita tu limosna en el seno del pobre, y ella rogará por ti a Dios, sublime encarecimiento. Porque así como el agua apaga el fuego, así la limosna satisface por los pecados. Podemos, pues, en cierto modo, dejar consignado que la limosna es una de las obras de piedad especialmente prescritas a los católicos en la Santa Cuaresma. No obstante,
El mundo no lo juzga así, porque el mundo tiene en todo la fatalidad de ser de distinto parecer que Jesucristo. El mundo cree que la limosna es una obra libre, que sin reparo puede hacerse o dejarse de hacer, teniendo sobre esto ideas tan inexactas que cree en todo caso sobradamente satisfecho el deber de la limosna con que se arroje de vez en cuando un ochavo a un mendigo que molesta, o se consigne una cantidad en una suscripción pública trompeteada por todas las gacetillas de la ciudad. Pues bien, digámoslo muy alto y muy claro, dar limosna de lo sobrante es un deber, y darla del modo que se debe es otro deber. Son, pues, dos deberes distintos que vienen a constituir un solo deber verdadero, el de la limosna cristiana. ¿Qué entendéis por limosna cristiana? Muy claro para los que entienden la lengua castellana, la limosna tal como la manda Cristo. Ejemplo al canto. ¿Es limosna cristiana la que se hace a los pobres concurriendo a una diversión pública que se organiza, se dice, con fines de beneficencia? No. 1000 veces no. La religión enseña no a divertirse para dar pan al pobre, sino a privarse y mortificarse para dárselo con el producto de esta privación y mortificación. La limosna que sale de una diversión, como por ejemplo de un baile de máscaras o cosa así, es el tributo de las piernas de los danzantes, no el tributo de su corazón de cristianos. Es el precio de la corrupción de muchos corazones. No es el medio de la santificación de alguno. Es la moneda prostituida, bañada con las inmundicias de la sensualidad, no la moneda embalsamada con los perfumes de la virtud. Y no obstante, el mundo no sabe acudir a otro expediente cuando se trata de remediar ajenas calamidades. Miserable filantropía, la del que necesita divertirse para consolar a sus semejantes. Tal asquerosidad está ya juzgada en el tribunal de todos los corazones delicados. La limosna cristiana se da más que con la mano, con el corazón. La limosna cristiana no se contenta con remediar la necesidad del pobre. Hace más, lo eleva hasta nuestro nivel, nos hace ver en él un hermano. Más aún, nos hace contemplar en él la imagen de Jesucristo. Por eso los grandes héroes de la caridad cristiana no solo no han exigido agradecimiento por sus limosnas, sino que aún han agradecido ellos al pobre el haber podido otorgárselas. Esto significa el beso que muchos santos daban a aquellos a quienes acababan de socorrer. La limosna cristiana hace que el que la da se interese por el pobre, que le ame, le instruya, le corrija, le mejore. La limosna cristiana acerca las distancias, desconoce las divisiones de clase o de partido, hácese superior a la delicadeza del sexo, al refinamiento de la educación, al orgullo de la cuna. La limosna cristiana ama la oscuridad, pero allí es intrépida, celosa, activa, incansable. Sube a la buhardilla del arrabal, baja al húmedo subterráneo de los calabozos. No espera la gratitud del pobre, bástale ser vista de un solo ojo, el de Dios. La limosna cristiana obra prodigios. Saca recursos de donde parece imposible sacarlos. A fuerza de abnegación y de sacrificios y de privaciones, tiene siempre algo que dar, porque quien bien quiere siempre tiene. Los grandes limosneros que hallamos en la historia no han sido por lo regular grandes ricos. No proporciona limosnas la mucha riqueza, sino el mucho desprendimiento. Hemos recomendado como deberes cuaresmales el ayuno, el recogimiento y la oración. Era nuestra obligación recordar la limosna, tanto más cuanto hoy, tristísimo es decirlo, apenas hace limosna quien más debiera hacerla. Por justos respetos, nos callamos muy buenas reflexiones sobre este último punto. Concluiremos solo recordando a todos lo siguiente. La limosna, en todos tiempos, y mucho más en Cuaresma, es para el católico no un consejo, sino una rigurosa obligación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.